Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a analizar entonces ahora, siguiendo con la célula eucariota, el sistema endomembrana. El sistema endomembrana va a ser toda una red de vesículas, túbulos membranosos, que van a estar interconectados funcionalmente llevando y trayendo sustancias. ¿Qué sustancias? Por ejemplo, lípidos, proteínas. Entonces, primero arranquemos por los retículos. Los retículos son dos. Pueden encontrarse así o pueden encontrarse uno a continuación del otro. Suelen estar asociados y cerca del núcleo. En el caso del retículo endoplasmático liso, observen que carece de ribosomas y se va a encargar del metabolismo lipídico. Lo que va a ocurrir aquí es síntesis de lípidos de membrana, hidrólisis del glucógeno asociado a las membranas de este retículo endoplasmático liso, y entonces pensemos que esto va a ser abundante, esta estructura, en células, por ejemplo, del músculo esquelético, donde permanentemente estoy hidrolizando glucógeno para obtener energía durante la actividad muscular, por ejemplo. También va a ser muy abundante en hepatocitos, porque también participa de la detoxificación, y pensemos también, por ejemplo, que lo vamos a encontrar en abundancia en aquellas células que, por ejemplo, formen hormonas esteroideas de base lipídica. Luego tenemos el retículo endoplasmático rugoso. Fíjense que en el retículo endoplasmático rugoso yo tengo adheridos ribosomas. Ya vimos en el video anterior que hay una diferencia entre los ribosomas asociados a la membrana con los ribosomas libres. Los ribosomas libres en el citosol, que empiezan y terminan las síntesis proteicas en el citosol, van a generar proteínas que van a cumplir su función en el citosol. Sin embargo, aquellos ribosomas que se han asociado al retículo endoplasmático rugoso, en realidad empezaron a sintetizar la proteína libres, pero cuando encontraron una señal, se asociaron al retículo endoplasmático rugoso y la síntesis termina en estos ribosomas adheridos y la proteína va a quedar contenida en el lumen de este retículo endoplasmático rugoso. Entonces, ya a esta altura del partido creo que nos dimos cuenta justamente que el retículo endoplasmático rugoso participa de la síntesis proteica. Ojo chicos, la síntesis la hace el ribosoma. En el retículo van a generarse distintos mecanismos, como por ejemplo el plegamiento por acción de chaperonas y chaperoninas que ocurre de esas proteínas adentro del retículo, pero no lo sintetiza a la proteína. La proteína la sintetiza el ribosoma. Obviamente entonces lo vamos a tener en abundancia, por ejemplo, en células que participen de la producción de hormonas de base proteica, por ejemplo. Después tenemos el Golgi. El Golgi también es una red de tubos aplanados asociados a vesículas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que sustancias que provenían de los retículos por medio de vesículas van a viajar desde los retículos hasta el Golgi y se van a integrar por procesos de fusión de membranas entre la membrana de la vesícula y la membrana del Golgi y van a pasar a formar parte de elementos del Golgi, esas sustancias que venían de acá. ¿Para qué? Para que el Golgi las procese, las empaquete y las distribuya. ¿A quiénes? A estas proteínas o a estos lípidos. Por ejemplo, puede glucosilarlos, es decir, glucosilar una proteína, agregarle hidratos de carbono a esa proteína, o por ejemplo, asociar proteínas con lípidos para formar glucolípidos o proteínas con lípidos para formar lipoproteínas. Fíjense que en la célula animal tiene una distribución muy característica y presenta una cara cis y una cara trans. La cara cis es por la que van a ingresar las sustancias provenientes de los retículos. La cara trans es por la que van a salir las vesículas cargadas de estos elementos que ha procesado el Golgi. En el medio podemos tener una cisterna intermedia. Una característica es que en las células vegetales estas cisternas pueden estar desensambladas. El Golgi está, pero no están tan bonitamente organizadas como en el caso de la célula animal. Después tenemos otras organelas que son los lisosomas. Estas organelas, que también forman parte del sistema endomembrana, son organelas que derivan del Golgi. ¿Y qué es lo que ocurre en estas organelas? Va a ocurrir la digestión de moléculas, porque supongamos que se produjo la fagocitosis de una determinada sustancia. Entonces, una vez que la sustancia ingresó a la célula, quedó asociado a una vesícula, quedó en el interior de una vesícula, por ejemplo, un fagosoma. ¿Qué va a ocurrir? Que estos lisosomas, que cuando están recién formaditos reciben el nombre de lisosomas primarios, al estar llenos de enzimas hidrolíticas, se van a fusionar con el fagosoma y le van a tirar todo su contenido hidrolítico para degradar esta sustancia. Cuando ya se produjo esta fusión, va a recibir el nombre de lisosoma secundario. Resulta que estas enzimas hidrolíticas funcionan a pH ácido. Por lo tanto, la membrana del lisosoma está llena de bombas de protones que están permanentemente mandando protones al lumen del lisosoma para de esta forma acidificarlo. Otra situación que también vamos a encontrar es que justamente para evitar que las propias enzimas del lisosoma degraden su membrana, esta membrana del lisosoma está altamente glucosilada, con polisacáridos ricos en polilactosaminas con ácido siálico. ¿Qué otra cosa también encontramos? Vacuolas. En las células animales, esas vacuolas no dejan de tener otra función semejante a las del resto de las vesículas.
Sin embargo, en las células vegetales y también en los hongos, esas vacuolas pueden ir fusionándose hasta formar grandes vacuolas que pueden llegar a representar del 30 al 90% del volumen de esa célula. Esta vacuola en las células vegetales va a permitirle turgencia, que quiere decir que se hinchan, hacen presión contra la pared, entonces hace que la célula esté bien robusta, bien divina, y que nuestra hojita se vea bien robusta y bien divina y no toda pachuchada. Y por otro lado también participa de la degradación de sustancias, como así también del almacenamiento de nutrientes y de desechos. Para terminar, chicos, vamos a ver un poquito justamente cómo es el transporte asociado a todo este sistema de endomembrana. Vamos a ver el caso de una proteína. Fíjense, la síntesis de la proteína empezó en un ribosoma que estaba libre en el citoplasma. Recuerden que los ribosomas, cuando no están produciendo proteínas, sus subunidades están separadas, pero cuando empieza la síntesis proteica se asocian. Como va a ser, por ejemplo, una proteína que va a ser exportada, la síntesis, cuando se reconozca una secuencia específica aquí, va a frenarse y el ribosoma se va a pegar al retículo. Cuando esto ocurra, fíjense, va a reanudarse la síntesis proteica y cuando termine de producirse esta síntesis proteica, la proteína va a quedar incluida en el lumen del retículo endoplasmático rugoso. Acá van a ocurrir un montón de procesos, como por ejemplo los plegamientos por acción de chaperonas y chaperoninas. Luego, por medio de la formación de una vesícula, la proteína va a salir. En esta vesícula va a viajar al Golgi, va a ingresar por la cara cis, se va a meter en esta cisterna, va a salir en una vesícula, se va a meter en la otra cisterna, va a salir en una vesícula y así va a ir recorriendo todo el Golgi por procesos de fusión de membrana adentro de vesículas hasta que finalmente quede completamente procesada, compactada y ya sepa dónde tiene que ir. Cuando esto ocurre, justamente es en forma de una vesícula donde viaja hasta la membrana celular, también se fusiona con la membrana celular y literalmente exocita o escupe a la proteína. Con esto, chicos, terminamos con todo lo que son las organelas de la célula eucariota. Nos está faltando ver citoesqueleto, que es el próximo video. Arrivederci.